Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que viene afectando bastante en la vida cotidiana de las personas y que quizás a alguno ya le haya tocado vivirlo. Es el tema de la discriminación y la exclusión en la vida cotidiana. Bienvenidos. Primero que nada, este es un tema bastante serio, porque al final de cuentas nadie tendría que sufrir lo que es ser discriminado o excluido de alguna situación o de algún lugar, solo por algún rasgo en particular o por pertenecer a un grupo. En esta sociedad, hoy en día lo que nosotros buscamos es el respeto, la igualdad y que entre todos nos apoyemos, no que nos estemos alejando o atacando. Entonces, en este tema vamos a analizar las causas de la discriminación y la exclusión en la vida cotidiana, así como las consecuencias que tiene en personas o en grupos susceptibles. La exclusión es apartar y rechazar a las personas por sus diferencias. Esto puede llegar a incluso a dañar su autoestima de la persona, además de lastimar su dignidad y sus derechos humanos. Cabe señalar que el hecho de excluir o discriminar, aparte de todo, es ilegal. La exclusión limita el ejercicio de los derechos humanos e impide la convivencia. En resumen, la exclusión es apartar y rechazar a las personas por diferencias que tengan del resto del grupo. Cuando hablamos de discriminación, nos referimos a la acción de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Este trato a veces nosotros no lo percibimos, pero en algún momento lo hemos causado o incluso lo hemos recibido. Sin embargo, es una situación que está tan normalizada en el mundo que muchas veces no lo percibimos o creemos que las personas lo hacen sin querer, pero no. Es algo que ya está muy arraigado y que al final de cuentas tenemos que aprender a eliminar poco a poco de nuestras vidas. El hecho de tratar de manera desfavorable o con desprecio a las personas por alguna de sus características físicas o su forma de vida, como el color de piel, la presencia de alguna discapacidad, su género, el estado de salud y el embarazo, por la condición social o económica, el origen étnico, nacional, su lengua, su religión, las opiniones, su orientación sexual o su estado civil. Todo esto esta parte son factores por los que normalmente se discrimina a una persona. Desgraciadamente, no deberíamos decir normalmente, pero así es. La discriminación puede afectar a su autoestima e incidir en el desarrollo personal y social. Entonces, cuando una persona es víctima de discriminación, se vulneran sus derechos y eso debilita pues lo que es su desarrollo personal. Sin embargo, es muy importante saber cuáles son las causas que nos llevan a discriminar, ya que como les digo, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces lo que nos va a llevar a ser personas que discriminen a otras son los prejuicios. Un prejuicio es la forma de juzgar lo distinto a nosotros sin conocerlo, considerando que algo que es distinto a lo que nosotros pensamos u opinamos es considerado como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado, lo cual nos lleva a asignar etiquetas sobre lo que debe ser o lo que puede hacer o no una persona. Entonces, nosotros ya luego etiquetamos a la gente como, ese es el alto, el bajito, el chaparro, el gordito, el flaco. eh, y así podemos irnos con diferentes tipos de etiquetas. Entonces, todo esto, pues es una parte que está muy, muy arraigada en lo que es nuestra sociedad y donde nosotros antes que darle valor al hecho de ser persona, le damos más valor a ese rasgo que nosotros creemos que es negativo en vez de apreciar todo lo demás que puede tener o ofrecer esa persona. Es muy importante que nosotros también aprendamos a diferenciar lo que son los estereotipos de los prejuicios. Esto ya lo habíamos revisado anteriormente. Un prejuicio son ideas que como les digo, tiene una persona de otro grupo o de otras personas de manera negativa. En el caso de los estereotipos,
son las etiquetas de una imagen que atribuye características determinadas a un cierto grupo o tipo de personas. Por ejemplo, como los estereotipos que se tienen de las mujeres, generalmente, que las mujeres tienen que ser delicadas, que tienen que hablar de manera decente, no decir malas palabras, que tienen que vestirse también no de manera provocativa, tienen que estar siempre arregladas, dedicarse al hogar. Esos son estereotipos que se tienen de las mujeres, pero que son ideas que pues no son válidas en todos los casos y que no tendríamos que decir que porque una mujer no cumpla con el estereotipo que se ha puesto de las mujeres, ya por eso va a ser menos mujer o va a tener menos valor que las demás. Claro que no. Todas las personas valen igual sin importar los rasgos o las características que tengan. Estas etiquetas muchas veces están influenciadas por lo que nosotros vemos en la televisión o en las redes sociales, como cuando decimos modelo de revista. Pensamos en una persona que se dedica a la ciencia por ejemplo, se nos viene a la mente la imagen con características muy específicas, o un superhéroe, incluso una bruja o un espía. Entonces puede llegar a convertirse en un modelo a seguir. Mientras que los prejuicios se forman al juzgar a una persona a la que no se conoce a partir de cualquier característica como su apariencia o al grupo cultural al que pertenece. Por ejemplo, a muchos tal vez les ha pasado que cuando llegan a una escuela, cuando llega alguien nuevo a una escuela, o incluso si ustedes han sido el nuevo en la escuela, generalmente los primeros días les cuesta trabajo integrarse al grupo porque creen que los van a rechazar o incluso algunos desgraciadamente sí sufren cierto rechazo porque es el nuevo y entonces nadie se quiere juntar con el nuevo. Entonces son cosas por las que pues, como no lo conocen, no saben cómo va a ser, pero tampoco le dan la oportunidad de expresarse o de darse a conocer. Entonces, recordemos que los prejuicios también son engañosos, porque con la imagen de las personas no podemos conocer su forma de ser, de pensar o de actuar. A continuación, les voy a poner algunas imágenes para que ustedes hagan un ejercicio de conciencia al respecto. Vamos a descubrir si están en lo correcto. ¿Están seguros de la opción que hicieron? Vamos a ver si acertaron o se dejaron llevar por los prejuicios. En la imagen número 1 encontramos a Rigoberta Menchú, que es una defensora de los derechos humanos. Y en la imagen número 2 se encuentra Francisco Toledo, que fue un gran pintor mexicano. Además de las comunidades indígenas, que ya, como ya mencionamos, existen algunas otras que, por ejemplo, por diferentes rasgos de su identidad, pues enriquecen nuestra diversidad cultural del país. También, todas las personas y las culturas son iguales en dignidad y en derechos. La interculturalidad es la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación alguna. Como pudieron ver, pues las diferencias, lejos de alejarnos, deben unirnos y deben enriquecer nuestra convivencia cultural y social. Todos merecemos ser respetados y todos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos. También aprendimos en la clase de hoy que cualquier persona podría sufrir discriminación. Por eso es importante aprender a identificarla, combatirla y frenar sus consecuencias. Es importante recordar que las principales causas de la discriminación son los prejuicios y los estereotipos. Eliminar la discriminación es una tarea de todos. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Les mando un saludo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.